para ellos, ¿dónde están? ¿Lo van a hacer desde acá? ¿Tiene presentación? Muy bien, vamos a esperar un detallito nada más. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces le doy la palabra a don Vidal Villalobos del Banco Prival. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rudolf, mi amigo. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Un agradecimiento enorme al colegio por invitarme a hacer algunas reflexiones con relación al tema de la reforma fiscal y su impacto en el crédito y en las tasas de interés. Evidentemente tenemos que hacer alguna reflexión en torno a la situación del desempeño económico que la economía costarricense en este momento está desarrollando para poder determinar cuáles son esos fundamentos que le dan razón de ser al nivel de crédito que tenemos en la economía. Y recordar también que las tasas de interés son un precio más en la economía, que va a estar dependiendo entonces de una serie de determinantes. En primera instancia, las propias fuerzas de oferta y demanda para ese precio tan especial que tenemos en economía, que es el precio del uso del dinero. Y el uso del dinero no solamente va a depender del tema crediticio, sino también del apetito de ahorro. Recientemente, el Banco Central ha advertido que por el tema de la situación fiscal y de la volatilidad cambiaria, los agentes económicos nos lanzamos a protegernos en ahorro en dólares y que eso afectó efectivamente la condición del tipo de cambio. Vean aquí que entonces estamos viendo un asunto de mercado efectivamente provocado por los agentes ante el refugio. Pero al ser un precio tan importante en la economía como es la tasa de interés, puede ser que esté regulado. Y efectivamente ya don Eduardo nos adelantó que particularmente el timón de la política monetaria, que es la tasa de política monetaria, debe ser modificada dependiendo de las condiciones que esté observando el Banco Central en este caso. En cuanto a crédito, deberíamos preguntarnos cuál es el crédito que vamos a hablar. ¿Vamos a hablar del crédito público o del crédito privado? ¿Vamos a hablar el de dólares o el de colones? ¿Vamos a hablar del de corto plazo o el de largo plazo? La tarea parece ser titánica. En el caso mío tengo 20 minutos y los compañeros del panel tienen otros. Entonces vamos a ver cómo nos logramos complementar con este tema en particular. Definitivamente tendríamos que echarle un vistazo a las fuerzas externas y a las fuerzas locales, en particular con el tema de la tasa de interés. Veamos brevemente el tema internacional. El Banco Central de los Estados Unidos ha hecho 3 incrementos de su tasa de referencia, sería como la tasa de política monetaria del Banco Central nuestro. Ha hecho 3 aumentos y nos promete para los próximos días un incremento de tasas de interés. Esta es una pantalla de una plataforma de información que utilizamos muchísimo en finanzas, los bancos, los puestos de bolsa, las AFIS, es Bloomberg. Aquí está programada la reunión del 19 de diciembre con un 77% de probabilidades de que la tasa se incremente. Actualmente está en el corredor de 2,225.
y estaría con ese 77% incrementándose otros 25 puntos base. Evidentemente, el otro 23% de la probabilidad apunta a que no va a existir incremento en las tasas de interés en este momento. Hay un tremendo pleito entre Donald Trump y Jerome Powell, presidente de los Estados Unidos y presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde Trump le critica y le dice que el aumento de tasas de interés le está afectando su gestión. ¿Y cuál es la gestión del presidente Trump? Una reducción en los impuestos que operó a partir de diciembre del año pasado y un aumento en el presupuesto. Eso significa entonces que me huele que en los próximos meses, tal vez dentro de unos 18 o 24 meses, apuntalado por el tema de la guerra comercial con China, Raimundo y todo el mundo, Estados Unidos podría empezar a ver una ralentización en su economía, un incremento importante en su déficit, porque su deuda está creciendo. En este momento es un 105% de su Producto Interno Bruto, que alcanza los 21 trillones de dólares. La deuda lo supera. Ellos tienen un 105. Nosotros tenemos poco más de un 55 en este momento y estamos en estos predicamentos. Pero hay una diferencia tremenda. Y la diferencia es la confianza. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey probablemente. Y le seguimos prestando a los Estados Unidos justamente porque sigue siendo la economía más grande del mundo. Con esto quiero decir, para ir poniendo en perspectiva, que la aprobación o el aval que da la Sala Constitucional al plan fiscal y su inminente aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa es una inyección, una dosis de confianza que podría ayudar en este proceso. Sin embargo, para ir poniendo fundamentales, tenemos que tomar en consideración que las tasas de interés en los Estados Unidos podrían seguir creciendo. Hoy el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, en declaraciones indicó que es posible que la tasa de referencia ya se encuentre cercana a la tasa neutral, o sea, a la meta, y eso le podría quitar posibilidades a los 3 aumentos de tasas de interés que tendríamos pactados para el próximo año 2019. Si los Estados Unidos aumentan sus tasas de interés, el resto del mundo debe hacerlo de la misma manera. De lo contrario, tendríamos complicaciones en nuestros flujos de capital y en el ajuste de los tipos de cambio. Un tema que ha estado operando a favor y en contra de la inflación, y esto a su vez en las tasas de interés internacionales y locales, ha sido el comportamiento del precio del petróleo. Durante una buena parte del año, esta gráfica también es de Bloomberg, de un año, vean que el precio del petróleo se mostró consistentemente al alza, exceptuando ya las últimas semanas, en donde la situación de producción adicional en el petróleo y el incremento en los inventarios ha hecho que llegue a tocar incluso los $50 el barril de petróleo. Algunos analistas dicen que podría llegar incluso a 40 el barril de petróleo. Durante buena parte del año, el tipo de cambio también se vio impulsado en nuestra economía por el pago de la factura mayor de petróleo y la demanda adicional que Recope implicaba para eso. Fue uno de los fundamentales que utilizó el Banco Central para explicar el incremento del tipo de cambio. Sin embargo, en el último reporte del Banco Central es insistente en que buena parte de ese incremento se debió a la participación del Ministerio de Hacienda, que otrora en las subastas captaba dólares y se los entregaba al Banco Central. Y ahora, como en las subastas no le estábamos entregando dinero, entonces tenía que ir a comprar dólares, y aunque lo hiciera en el Banco Central, generaba alguna expectativa de incremento en el tipo de cambio y se vio reflejado de esa manera. Juega entonces a favor de la inflación futura el precio del petróleo, y si el tipo de cambio continúa con un ajuste hacia la baja, el incremento del tipo de cambio podría quedar, como lo explicó don Eduardo hace un momento, como una presión temporal en el tipo de cambio que luego se corrige. Ya eso lo hemos vivido en el pasado. El año pasado, en mayo, tuvimos un incremento también particular que llegó casi a 600 y finalmente no revertió en inflación. En otros temas internacionales que tendremos que tomar en consideración hacia futuro, que pueden afectar las relaciones comerciales y el tipo de cambio, así como las tasas de interés internacionales, es la situación del Brexit.
A pesar de que se logró recientemente un acuerdo para que Inglaterra presentara en el marco de la Unión Europea una propuesta de salida en principios y en políticas, existen fuerzas no solamente en Europa, sino internamente en Gran Bretaña. Esta mañana leía que hay alguien que está proponiendo un segundo referéndum para traerse atrás el tema del Brexit. La guerra comercial, por supuesto que también traería afectaciones en los flujos comerciales, en la ralentización de las economías, y esto podría estar afectando también macroprecios como los que nos atienden el día de hoy. Y bueno, el tema del precio del petróleo que acabamos de ver. ¿Cuál ha sido el comportamiento reciente del crédito, tanto en el sector público como en el sector privado costarricense? Primero, tenemos que entender que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha mostrado, utilizando el índice mensual de actividad económica, una desaceleración. Eso no solamente ha llegado por cuestiones internas y por cuestiones externas. El año ha estado matizado por elecciones, por ejemplo, por situaciones climáticas, por un incremento particular en el tipo de cambio que también frenó la toma de decisiones de algunos agentes, por ejemplo el crédito. Si no, pregúntenle a los importadores de vehículos y a los colocadores de créditos para automotores. El tema de Nicaragua también nos afectó y nos afectó fundamentalmente la huelga recientemente. Ese crecimiento se ve de la siguiente manera usando el IMAE. A septiembre del 2018, un 2.5. Por supuesto que si la economía está mostrando una desaceleración, el crédito también. Y por eso el Banco Central, en su último informe, dentro de todos los fundamentales que establece, destaca la moderación del crecimiento al crédito en el sector privado debido a la incertidumbre por el tema estructural de las finanzas públicas. Yo le agrego que ese elemento provocó de alguna manera que el tipo de cambio también se incrementara de manera importante y como corolario el tipo de cambio también afecta las decisiones de crédito. En realidad la desaceleración de la economía costarricense viene prácticamente desde el 2016 y ese crédito interno, tanto en el sector público como en el sector privado, muestra esa ralentización. El último reporte de crédito en el sector privado muestra que el crecimiento interanual fue muy inferior al del año pasado y básicamente aquí están los fundamentales. El aumento de las tasas de interés activas. Aquí hay un detalle muy interesante porque ese aumento ha sido presionado por, de alguna manera, las necesidades que tiene el Ministerio de Hacienda de financiarse. Pero tal y como lo dijo don Eduardo, y yo lo voy a referir de nueva cuenta aquí, tenemos una inflación relativamente muy baja. Así que las tasas reales en el país son relativamente altas. De nueva cuenta, la incertidumbre en torno a la aprobación de la reforma fiscal, el incremento en el tipo de cambio y algunas regulaciones del CONACYF y de la SUGEF para tratar de hacer más sexy los préstamos en dólares, reduciendo también ahí algunas situaciones para hacer atractivo el crédito en colones. Por monedas, aquí hay un cambio fundamental porque durante muchísimo tiempo esta economía había estado como empatada, más o menos la mitad estaba en colones, la mitad estaba en dólares, pero toda esta situación que estamos viviendo de incertidumbre y el patrocinio que las autoridades están dando para que el crédito en colones tenga una preferencia, junto con los sustos que nos pega el tipo de cambio, hacen que en colones tengamos ya una situación más favorable. La inflación, como decía don Eduardo, sigue baja. Aquí voy a ir muy rápido porque ya tenemos esa información en la mano. La que tendríamos que revisar es la acumulada interanual que va de noviembre a octubre con apenas un 2%, por eso don Eduardo decía, estamos básicamente en el piso de la meta. Inflaciones realmente muy bajas en los últimos 4 años, incluso en uno de esos años con una inflación negativa. El financiamiento del gobierno, ¿cómo ha estado? Después de que el presidente o expresidente Solís Rivera dijera en agosto del año pasado que no teníamos dinero, que estábamos con un problema de liquidez, se generó todavía una presión mayor, porque regularmente Hacienda se financia en el mediano y en el largo plazo. Y al no darse esa condición en particular, empezamos a financiarnos en el muy corto plazo. Y ha sido eso una presión importante para el crédito, porque evidentemente se ha competido contra otras organizaciones para el tema del crédito. Sin embargo, aquí hay una situación importante que vamos a ver reflejada en la tasa de mercado.
no la tasa de política monetaria, como ya le explicó don Eduardo, sino en la tasa básica pasiva. Hay una disasociación entre esas tasas y se debe fundamentalmente a que los intermediarios financieros no andan a la caza de colones porque la economía está desacelerada. Significa esto que podría haber un cambio si cambia la actitud del mercado. Con el plan fiscal, ¿qué podría estar esperando? En el corto plazo, no espero un cambio sustancial, porque los resultados del plan fiscal se empezarán a ver a partir del segundo semestre del próximo año. Tiene 4 capítulos. Primer capítulo IVA y segundo capítulo renta. Ambos entrarán a regir 6 meses después de aprobado. Le falta todavía el segundo debate. El que sí va a entrar en vigencia es la contención del gasto, tercer capítulo, y la regla fiscal entrará en vigencia el primer día hábil del siguiente periodo fiscal, que por cierto, si no lo tienen ahí referenciado, recuerden que el periodo fiscal va a cambiar. Ya no va a ser de octubre a septiembre, sino de enero a diciembre, y a tomar en consideración eso para ajustar nuestras empresas y nuestras proyecciones. Entonces esto significa que en el corto plazo el gobierno va a mantener su presencia en el mercado local, lo que significa, de acuerdo con la lectura que hacemos, que no tendríamos un cambio sustancial en materia de tasas de interés en el corto plazo, pero en el mediano plazo, con el empuje del plan fiscal y probablemente con la llegada también de un proyecto de ley que es de eurobonos, que ya anunció la ministra, nos cambie sustancialmente el panorama. El proyecto de eurobonos nos promete 6.000 millones de dólares, 1.500 millones en el primer año, podría ser perfectamente el 2019. En el pasado, con el programa anterior de 4.000 millones, cada vez que se traían 1.000 millones de eurobonos, el gobierno los depositaba en el Banco Central y las reservas monetarias pegaban un salto cada vez que eso ocurría. Cuando traigan los 1.500 millones iniciales que la ministra está hablando, prácticamente vamos a recuperar las reservas monetarias que se han estado utilizando para defender el tipo de cambio. Vean ustedes aquí el comportamiento del tipo de cambio, solamente les grafico de agosto a la fecha por un detalle muy particular. Llegó don Rodrigo Cubero al Banco Central e hizo un anuncio importante en cuanto al manejo de la política cambiaria. Nos dijo, voy a dejar más suelto el tipo de cambio. Hay que tener mucho cuidado con lo que interpreta el mercado, porque el mercado interpretó que iba a haber una depreciación del carajo. Sobre todo, si también damos declaraciones a la prensa y eventualmente se tergiversan titulares. Les estoy recordando el incidente de la ministra, cuando le preguntaron que si se repetía lo de 1978-82, ¿a dónde iba a terminar el tipo de cambio? Y ella hizo simple y sencillamente un cálculo matemático. De allá que en aquella oportunidad pasó de 8.60 a 60, aquí vamos a irnos a 3.000 titulares. Ministra dice que el tipo de cambio va para 3.000. Entonces todo el temor del mundo nos afectó. Por eso, el 4 de septiembre, el Banco Central sale con una declaración diciendo, suave, suave, así como subió, así baja. Pero nos encontramos con el tema fiscal. Y vean ustedes cómo hemos tenido una reducción a la baja. Este que tengo ahí graficado es el Monex. Hoy el Monex ya coqueteó con los 600 colones, después de estar, recuerdan ustedes, 630, ¿verdad? Y todavía no se ha aprobado el plan fiscal, pero que sí tenemos una inyección de optimismo, de confianza, que podría afectar esto. ¿Y tendremos más dólares en los próximos días? Bueno, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que tendremos 750 millones antes de fin de año, 200 millones de un préstamo, 50 millones que vienen de la venta de Bancrédito al de Costa Rica, el resto de los recursos, porque en realidad son 134.000 millones, provienen de certificados que el banco le va a entregar a Hacienda y es probable que Hacienda intente también negociarlos en el mercado para tener liquidez. Y los 500 millones que vienen de los contratos de colocación. Recuerden que los contratos de colocación son ventas de bonos internos, preferiblemente a compradores internacionales, pero ya nos hemos enterado que hay compradores locales metidos en la danza. Son 600 millones, de los cuales 100 millones son en colones, por eso la filmina anterior solamente tenía 500, y ahí va trabajando el contrato de colocación. Hay un operador local que está ofreciendo, por ejemplo, un bono que vence al 10 de diciembre del 2021, la tasa bruta es un 10.13, ya con el 8% de impuestos sobre la renta quedamos en un 9.32.
lo que se compara con un 9 básicamente que está rindiendo normalmente un título. Entonces significa que los contratos de colocación tienen una tasa relativamente superior a la que normalmente estamos encontrando en el mercado, pero este es el precio precisamente de la situación fiscal que tenemos. Estaríamos esperando que los dineros estén llegando el 10 de diciembre, eso puede servir para pagar aguinaldos. Eso puede servir para pagar salarios y para ir preparando los 498.000 millones de colones que tenemos que devolverle al Banco Central. La tasa de política monetaria, voy rapidito aquí porque don Eduardo ya lo mencionó. Estábamos bastante estables con la tasa de política monetaria y se incrementó a 5.25 recientemente, ahora en el mes de noviembre. Don Eduardo nos explicaba y nos decía que eso es una medida prospectiva. ¿Por qué? Porque están observando en sus modelos econométricos que la inflación se puede estar saliendo de encuadre más allá del 4% dentro de algunos meses. Pero a mí me parece que buena parte de ese modelo tenía incluido el incremento en el tipo de cambio tan importante que estábamos viviendo. Si se desinfla el tema del tipo de cambio, es probable que entonces esas presiones inflacionarias sean temporales, no las vayamos a tener y que quizás tengamos en el futuro una tasa de política monetaria ligeramente mayor a la que la economía requiere, sobre todo considerando que la tasa de mercado, tasa básica pasiva, más bien ha tenido una disminución en su comportamiento. Insisto, es que no ha habido pleito. Como no hay crédito, no se presiona la tasa, pero si la confianza regresa y si el crédito empieza a repuntar, estaremos hablando de un panorama totalmente diferente. Nada más para recordarles, y cortesía de doña Rocío, que presentó esta filmina, que me parece sumamente académica, el presupuesto del próximo año, 10.9 billones de colones. El PIB para el próximo año son 33. Y el presupuesto es 11 básicamente. Pero de cada 100 colones que se pusieron en el presupuesto para el próximo año, vamos a dedicar 41 colones con 60 céntimos a atender la deuda, de los cuales 15 es para pagar intereses y 26 para amortizar la deuda. Si observamos lo que estaba ocurriendo en años anteriores, tal vez no vemos tan disparatado el comportamiento. El año pasado se pagaron 15 colones de cada 100 de presupuesto en intereses. Este año sube un poco, pero lo que se está incrementando de manera explosiva es la amortización de la deuda, simple y sencillamente por una razón. Todos ustedes la conocen, la saben, la han escuchado. Los famosos y temidos huecos. Porque si el gobierno necesitaba financiarse en el corto plazo, el año pasado estuvo tomando deuda que vence en el 19, hay que pagarla. Si lográramos como deporte nacional patear el balde y tirar esa deuda a más largo plazo, le vamos a reducir la presión en el presupuesto. Y ojo entonces que eso significaría una consecuencia en tasas de interés y en el comportamiento del crédito. También desde el Banco Central, en realidad el plan fiscal no está prometiendo en el largo plazo un ajuste de 1.2 o 1.3, sino que, ya voy mi amigo Wilber, un 3.7. De ese 3.7, el IVA va a aportar poco más de medio punto del PIB. Renta aporta casi un 1%, pero vean dónde está realmente el trabajo. Remuneraciones contiene incluso más que el IVA si lo comparo. Y la regla fiscal es la que más va a aportar. Don Eduardo nos mostró una gráfica en donde con la regla fiscal se reducía justamente algunas de las métricas y particularmente el peso de la deuda. ¿Por qué? Porque a partir del 2022, con la contención de la regla fiscal, empezaremos a generar superávit operativo, que podría dedicarse a la amortización de la deuda, y la deuda pasaría de 65% a un 50% por allá del 2044, según la referencia que nos dio hace un instante don Eduardo. Justamente en el 2021 estaríamos equiparados y a partir del 2022 tendríamos superávit que amortiza. ¿Qué nos queda hacia adelante? Bueno, ya les decía, patear la bola, deporte nacional. En realidad, los canjes han sido una actividad mediante la cual el gobierno se ha venido financiando en los últimos años. ¿Y en qué consiste el canje? En cambiar un título que me vence en el 2019 por uno que me va a vencer en el 2030.
Eso quita la presión en el presupuesto, quita la presión en las tasas de interés. Es probable que esto lo veamos luego del segundo debate con un mayor ímpetu. Se le han cambiado las reglas de juego a las operadoras de pensiones para que puedan incrementar su participación en títulos del gobierno y la valoración también, eso ha sido importante. Sé que estaban un poco renuentes a invertir más en el gobierno, pero el cambio de reglas junto con el tema fiscal es posible que haga que regresen las operadoras para financiar fundamentalmente al gobierno. Sabemos que hay negociaciones de deuda, son negociaciones de ajuste presupuestario, no son de salvamento ni nada por el estilo, pero que probablemente permitirán tener deuda a más largo plazo y a tasas mucho mejores. Entraría en vigencia la amnistía tributaria a partir de enero, son cerca de 170.000 millones de colones los que estarían disponibles, ya vimos que en el 2019 promete cerca de un 0.20% del PIB. Eso significa entonces que el gobierno ya a partir del próximo año no tendría que recurrir de manera tan violenta a los mercados de bonos, sino que tiene otras fuentes de financiamiento. Por eso decíamos, es posible que en estos días siga la presión, pero conforme estos elementos se empiecen a dar, empezará a soltar presión, empezará a pasarse a mediano y a largo plazo el financiamiento del gobierno y eso le dejará espacio al sector privado, te lo pedimos, ¿verdad?, para que pueda seguir trabajando. Hay una ley que fue aprobada en el 2016, se llama la Ley de Eficiencia en Administración de los Recursos Públicos, funciona de una manera muy sencilla. Cuando el Estado eroga dinero, suma al déficit, aunque ese dinero se quede ahí en una cuenta corriente de una institución pública, y la institución tiene superávit y el papá tiene déficit. Bueno, ese dinero se va a tener que devolver, y ese dinero suma, entonces también a la disminución de presiones. Doña Edna está trabajando con un plan de reactivación económica que podría traer también importantes resultados. Y bueno, yo me he enterado de que el país está friqueado con el tema de la factura electrónica. Un montón de familiares me han estado llamando y me han estado preguntando que cómo hacen para ponerse el día. Y ahora sí, hay que pagar, hay que contribuir. Significa entonces que los recursos que provengan de ahí desplazan la deuda, pero tendríamos que darle algún espacio adicional. Hace unos días vino un experto mexicano al país y dijo que cuando México puso en práctica la factura electrónica, lograron recaudar hasta un 2% del PIB. Tremenda ayuda para el plan fiscal. Y cierro con lo siguiente, chicos, chicas. Las agencias calificadoras amenazaron a Costa Rica de que si no pasaba nada con el tema fiscal, nos bajaban de calificación. Ahorita estamos en una W, revisada a la baja. Lo que sigue es una B. Bueno, entonces deberíamos revisar quién es B y cuánto está pagando una B para saber hasta dónde nos iríamos si nos hicieran el cambio en la calificación. El B más cercano en el vecindario es El Salvador. Significa entonces que para un bono en particular de Costa Rica, la rentabilidad que esté dando la compara con uno parecido de El Salvador. Y hasta donde tenga que irse, debería irse. Estas son las curvas soberanas de varios países: México, Panamá, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica y El Salvador. El Salvador es la gráfica verde. Esto es lo que está pagando El Salvador. Entonces deberíamos buscar la gráfica de Costa Rica por aquí abajo para saber cuál es el salto que deberíamos dar. Costa Rica está aquí arriba ya. Ya nos están cobrando como si no tuviéramos plan fiscal y si tuviéramos una condición fiscal mucho más gravosa. Los mercados se adelantan. Los mercados lo cobran y lo descuentan por anticipado. ¿Qué vimos después del viernes? Lunes, martes, no tengo el dato de hoy, pero seguramente por ahí anduvo. Los títulos internacionales de Costa Rica se empezaron a apreciar. El título al 2045, por ejemplo, que es uno de los de más largo plazo, los que más sufren cuando hay situaciones fiscales, pasó prácticamente de 80 a 84. Claro, aquí mucha gente hace negocio. Algunos compraron a 80 el lunes temprano en la mañana y hoy están vendiéndolos, entonces no permiten que el título siga creciendo. De acuerdo con unos análisis técnicos que hemos hecho en el equipo nuestro del banco, probablemente estaría ajustando ese precio a 95 o más, incluso dependiendo de lo que pase con el plan fiscal. Yo llego hasta aquí y me parece que sigue Rudolf.
Muchas gracias, don Vidal. Vamos a continuar con exposición de los aportes de don Rudolf Luque. Bueno, buenas tardes. Mi presentación incluye un tema relacionado a las generalidades de la reforma, porque básicamente en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el enfoque que se usó fue evaluar la reforma fiscal, evaluar principalmente el tema de recaudación, cuánto se recaudaba, cuánto sería el impacto redistributivo, por rubro de impuesto. Entonces se veía el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto a ganancias patrimoniales, a rentas de capital y al excedente de cooperativas y asociaciones solidaristas. ¿Qué hacemos con esto? Que eso lo que se simula es cómo estaría distribuido esta reforma entre los hogares, cuál sería la incidencia, cuáles serían los hogares que terminarían pagando más del impuesto y más, no solo más del impuesto en magnitud, sino más del impuesto como proporción de sus ingresos. Adicional a esto, entonces se hace una reseña sobre el impuesto que específicamente se establece para los títulos valor, que básicamente es el que puede afectar un poco, tienen un impacto directo sobre la tasa de interés o por lo menos sobre el margen de intermediación, y un poco el enfoque ya general que puede dar una reforma fiscal sobre las tasas de interés, que de mi parte y un poco el análisis que se hizo está muy del lado de la demanda, entonces ahí vemos un poco el tema sobre el consumo. Pero entonces, lo primero tenemos es el impuesto al valor agregado. Yo voy a ir pasando vamos a ver varios impuestos, pero van a haber filminas que lo que tienen son repetitivas, pero para cada impuesto, pero lo que traen es el desglose del pago que darían por decil de ingreso. Entonces, en este caso, lo que tenemos es lo que se estima que se recaudaría con el impuesto al valor agregado, cómo lo pagarían los diferentes deciles de ingreso o quintiles de ingreso. Esto es básicamente el monto total que estarían destinando cada uno de los deciles de ingreso. Se hizo este análisis, ¿okay? y se hace el análisis con respecto a su ingreso, cuánto pagaría. Hay varios indicadores que nos dicen si el impacto afecta más a los de menos recursos que a los de más recursos. Hay indicadores que nos hablan con respecto a lo equitativo que puede ser la reforma, el coeficiente de Gini, el quasi Gini. Entonces la idea es analizar esos resultados para ver en términos generales cómo está dando la reforma. Si ustedes pueden ver, lo que tenemos acá es que del total recaudado, entonces un 22% sería del decil 10, un 11% un 11.11 del 9, con un porcentaje del Producto Interno Bruto, y acá lo que tenemos es estos mismos resultados, pero por quintiles. ¿Okay? Esto en este caso es el impuesto al valor agregado. Las filminas del impuesto al valor agregado son un poco más extensas porque el asunto es que el impuesto al valor agregado se basa sobre el impuesto de ventas, y el impuesto de ventas ya al ser un impuesto indirecto, o sea que se le cobra al producto, no a la persona, ya tiene un efecto de regresividad. ¿Okay? Entonces la idea es evaluar un poco el ajuste, la diferencia entre pasar de ventas a IVA. Aquí lo que tenemos es cuánto va a ser el aporte adicional. Vean que este es el monto total que se espera recaudar, cómo se tendría distribuido en los diferentes rubros, porque la idea era desarmarlo por rubros y adicional por hogares. Entonces, en este caso, algo interesante que vale la pena mencionar acá es el tema de que la mayoría de lo que se está generando adicional de recaudación viene por el rubro de otros servicios. Esto es recaudación adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el incluir, el pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado y al aumentar la base impositiva, al incluir los servicios que no estaban siendo grabados con el impuesto de ventas, entonces es donde se genera la mayor recaudación. La clave aquí es ese mismo análisis. Vean que aquí lo tenemos por los mismos rubros de gasto, pero ahora lo tenemos por deciles. Entonces vean que en el fondo lo que estamos viendo es cómo este monto total recaudado se va a distribuir en su totalidad, pero además
¿cuál sería la proporción que pagaría cada uno de los deciles de ingreso? Vean que la idea es cuánto es lo que pagarían en total, ¿ok? Del monto total, porque en este caso no se está viendo lo que se conoce como el esfuerzo, ahorita vamos a ver eso. El esfuerzo está relacionado al nivel de ingreso que tiene la persona, o sea, si el impuesto, al ser un impuesto indirecto, y entonces yo pago los mismos 1.000 colones de impuestos sobre un producto que una persona de muy altos ingresos o una persona de bajos ingresos, ¿qué es lo que pasa con eso? Que a la hora de relacionarlo al ingreso, se mide el esfuerzo que tuvo que hacer la persona para adquirir ese bien. Entonces, nosotros nos enfocamos en esta parte, y lo que vemos es que, vean que aquí la diferencia entre este cuadro me está diciendo por decil cuánto aporta cada uno de los rubros, y lo que se hace es que básicamente más bien es para cada decil cuánto es lo que pagan cada uno de los diferentes rubros. Por ejemplo, si yo digo el peso que en el decil 1 cae sobre la canasta básica, esto es todo el pago que va a realizar el primer decil de menores ingresos, pero si nos vamos al 10, el de 10 tiene un peso muy grande en otros servicios. Entonces, ¿qué es la idea con esto? Bueno, ¿cuánto están destinando al pago nuevo, al nuevo incremento de pasar de ventas al IVA del total recaudado? La única diferencia entre este y esto es que está aquí por deciles y quintiles. Hubo un momento, nosotros trabajamos todo por deciles porque tenemos los datos de esta forma. Hubo un momento en donde se vio que generaba cierta, se podía explicar mejor cuando se hacía por quintiles, entonces yo preferí poner los dos resultados. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso lo que se hace es que se está analizando el cambio, ¿okay? Entonces se está analizando el cambio de pasar del impuesto general de ventas al IVA, ¿okay? Y entonces lo que se analiza es esto con respecto al ingreso promedio por decil, y se ve el esfuerzo. Esto sí es lo que se hace referencia al esfuerzo. Ok, la idea aquí es que ojalá esto fuera lo más pequeño posible y fueran incrementándose, ¿okay? Dependiendo del nivel de ingreso. ¿Qué sucede? En el decil 1, 1.2, que es tal vez un valor grande, pero se compara relativamente con el 1% del decil 10, ese 1.2 hace referencia a que ese esfuerzo que tiene que hacer el decil 1 para pagar el impuesto al valor agregado tiende a ser mayor que el resto de deciles. ¿Okay? ¿Qué es importante con esto? Que hay hogares que tienen ingresos cero, que dependen de transferencias, y entonces es claro que cuando uno hace el análisis de ese decil y le carga impuestos nuevos a un hogar que tiene un ingreso casi de cero o que solamente depende de transferencias, entonces eso va a ser una carga porcentualmente muy alta. ¿Okay? Esa es un poco la razón que se observa ahí. Llama la atención que uno dice, bueno, me está dando una carga muy fuerte sobre los demás bajos recursos, veamos qué es lo que sucede. Empezamos a encontrar hogares que tienen los ingresos muy bajos, ¿okay? Que esos que les menciono, que dependen de transferencias, pero además vemos que, por ejemplo, hay consumos que son en cierta medida muy estables entre los diferentes deciles, pero tienen cargas impositivas altas. Podríamos remitirnos al tema, por ejemplo, del tabaco y el alcohol. Es interesante esos dos rubros porque tienen impuestos bastante altos, pero se consumen a lo largo de los deciles de forma muy homogénea. Entonces, claramente, si el 95% del costo de una cajetilla de cigarros es impuesto, eso va a afectar en gran medida si todos los hogares consumen, digamos, los que fuman compran una cajetilla, es un consumo muy homogéneo a lo largo de los deciles, pero como porcentaje del ingreso, lógicamente va a tener un impacto muy alto en los primeros deciles. ¿Qué tenemos en este caso? Entonces, a la hora de analizar, vean que esta curva roja es el impuesto general de ventas, lo que tenemos actualmente, ¿okay? Distribuido por deciles, y la curva verde es cómo sería con el IVA aprobado. ¿Qué es el asunto? Por definición el impuesto indirecto es regresivo, lo que tenemos es que tiene una carga más fuerte sobre los deciles de menores ingresos. Vean que es ese monto, 8% del ingreso es destinado al pago de impuesto general de ventas o el IVA en el caso de la verde, y esto en el decil 10 está en el orden por debajo del 5%. ¿Qué es la línea azul? Tal vez la que nos interesa, porque si bien es cierto, son regresivos, lo que estamos haciendo con la reforma es estableciendo el cambio de pasar del impuesto actual de ventas al impuesto al valor agregado. Entonces, solo nos remitimos al cambio, y el cambio es el efecto del azul.
¿Okay? Es esto porque en parte la discusión es el IVA es regresivo, sí, pero es que el IVA en realidad lo que está haciendo es tomando el impuesto de ventas y ajustando, incluyéndole servicios e incluyéndole ciertas reglas para el tratamiento de los insumos, pero en el fondo lo que estamos usando es el impuesto de ventas que existe actualmente, que ya de por sí es regresivo. Entonces la idea es centrarnos en este cambio. Este cambio, ojalá esto hubiera sido un poco más progresivo, ¿okay? En este caso aquí vemos el dato es un 1%, un poquito más en el decil de primeros, es muy estable en el resto de deciles y sube un poquito para el decil 10. Es azul, es la reforma en sí, ¿okay? Por eso nos centramos en este caso. Por ejemplo, uno le introduce progresividad a la reforma si grava educación. Entonces suena raro, pero nosotros lo que hacemos son los datos que nos da la encuesta. Esto de hecho, la parte metodológica no la ondea, hay bastante sobre eso, pero nosotros usamos la encuesta de ingresos y gastos del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero eso de encuesta, primero es 2013 y es una encuesta. Entonces eso lo tenemos que ajustar a los datos de consumo que están en las cuentas nacionales. Entonces se usa el cuadro de oferta y utilización del Banco Central para obtener las cuentas nacionales, el consumo de los hogares en términos de magnitud, ¿okay? Similares a los de la encuesta. Habían algunas diferencias, no muy grandes, pero por ejemplo, en el caso del cigarrillo, el caso de los alquileres. O sea, por ejemplo, en el caso del cigarrillo eran varias veces más lo que recauda Hacienda y lo que el Central establece en transacciones para ese mercado que lo que la gente decía en la encuesta. Entonces era un caso en donde probablemente la gente dice, no, ¿cuántos cigarrillos compró? ¿Cuántas cajetillas gastó? ¿Cuánto gastó en cigarros? Y el monto que da en la encuesta difiere de lo que Hacienda recauda, por ejemplo. A pesar de que haya contrabando y todo, difiere. Eso significa que en la encuesta probablemente la gente tienda a subvalorar esa respuesta. Pero por ejemplo, entonces, si nosotros decimos aquí en la reforma, este es el cambio de ventas a IVA, y grabo educación, que educación privada tiene un efecto importante en los deciles 8, 9 y 10, entonces le empiezo a dar progresividad a la reforma, pero grabar educación es un tema muy complicado, pero el tema es que dependiendo de quién consume esos bienes es como se va generando esa progresividad o esa regresividad. Es lo mismo decir, si le pongo más impuestos a los huevos, la leche, el pan, entonces voy a generar una pendiente más negativa en esta curva, y si grabo impuestos a servicios odontológicos, servicios legales, etcétera, entonces más bien le doy una pendiente más positiva a esta curva azul. Este es el efecto en la pobreza. La idea era medir siempre el efecto en la pobreza, ¿okay? Entonces tenemos que el efecto pasaría de un 20.03 a un 20.41. Eso más o menos son unos 5.000 hogares, 5.800 hogares, que andan como en unas 18.000 personas en total. Cabe señalar que ese dato de pobreza llama la atención, pero por ejemplo en cuestión del último año han caído más de 50.000 personas en condiciones de pobreza. Entonces es bueno valorar eso con el ciclo económico actual. Esto básicamente es el indicador final. Esta filmina es la que se repite para el resto de impuestos. Ese indicador final, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Quién paga el impuesto? La tasa media de pago del impuesto, pero esto es tal vez el punto que interesa hasta el momento, es en lo que más hemos trabajado en estos últimos días. Es el coeficiente de Quasi-Gini, el índice de Kawani y el índice de Reynolds. Vean, vamos a ver, el Quasi-Gini, el coeficiente de Gini es una medida de concentración. El coeficiente de Gini se usa para medir la concentración de los ingresos, ¿okay? El Quasi-Gini lo que busca es medir la concentración de los impuestos. Entonces yo establezco un impuesto y si yo quisiera que fuera muy progresivo, yo buscaría que ese impuesto sea muy concentrado en los deciles de mayores ingresos. Entonces yo esperaría que el Quasi-Gini sea mayor o tienda a aumentar, ¿okay? Entonces este es el Quasi-Gini obtenido en este momento. El índice de Kawani, vean qué quiere decir esto. Este índice Kawani, vean que lo que hace aquí es que toma el Quasi-Gini del impuesto y le resta el Quasi-Gini del ingreso. ¿Qué es lo que se quiere con eso? Lo que está haciendo es combinando la distribución de los impuestos que se van a establecer nuevos versus la distribución del ingreso.
¿Cuál es la idea con esto? Que si ese coeficiente me da positivo, significa que la distribución me da muy pequeño, que eso significa que es apenas para poder hablar de algo de progresividad. Nosotros, si esto nos daba negativo, en realidad la reforma, o por lo menos esta parte del impuesto al valor agregado, se clasificaría como regresivo. En este caso, el hecho de que el quasi Gini, o sea, la concentración de los impuestos sea sutilmente mayor que la concentración de los ingresos, ¿okay?, que es esta, entonces hace que ese quasi Gini me dé, que ese Kawani me dé positivo, y entonces tenemos ese resultado. ¿Okay? Eso implica progresividad. El último punto es que tenemos que hacemos este Gini de los ingresos antes del impuesto y después del impuesto. ¿Cuál es la idea con esto? Que ahí estaríamos valorando cuál es el cambio que se da en la concentración de los ingresos, y la idea en este caso es que esto me dé positivo como aquí. ¿Okay? Son indicadores muy pequeños, o sea, vean que este es el impuesto al valor agregado. Yo esperaría que en renta esto me dé mayor. Esa es la idea de las siguientes filminas. Este sería en el caso del impuesto sobre la renta. Me interesa que con respecto al impuesto sobre la renta, la estimación, hay dos estimaciones que son que dan el mismo monto, pero en temas de distribución son distintas. ¿Qué quiere decir? Que si uno utiliza los datos, por ejemplo, del CICERE, y toma todos los datos de asalariados y calcula cómo se da la distribución, ¿qué es lo que sucede ahí? Que bueno, si yo voy a crear un nuevo impuesto que va a gravar los salarios, o sea, la nueva parte del impuesto va a gravar los salarios por encima de 2.103.000, definitivamente entonces el impacto cae sobre el decil 10. Ahora bien, cuando uno hace este análisis y lo hace con la encuesta, entonces tomamos que para poder medir el nivel de ingreso por hogar, puede ser que haya una persona que tenga salarios de 2 millones, 2.100.000, pero es jefe de hogar, en donde tiene, en conjunto con los miembros del hogar, no caería dentro del decil 10. Entonces, cuando uno ubica esto en deciles utilizando la encuesta y no los datos de CICERE, 56 da igual, un 0,17% del PIB, pero se redistribuye entre el decil 8, 9 y 10. ¿Okay? Esa es tal vez una diferencia entre los dos escenarios para simular el impuesto sobre la renta. La clave con el tema del impuesto sobre la renta es que el tramo nuevo que se abre empieza a cobrar a partir, o sea, cambia la tarifa a partir de los 2.103.000. Este es el caso, igual, el cuadro que les comentaba. Este cuadro es el que está relacionando la regresividad o progresividad de la reforma, pero para el impuesto sobre la renta. Entonces, por supuesto, la concentración me da un 0.94. Recordemos que el coeficiente de Gini está entre 0 y 1, entonces 1 es perfectamente concentrado, en este caso 0 sería totalmente equitativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que está muy concentrado, o sea, muy cercano a 1, eso es positivo, claro, porque el impuesto lo que está viendo es, está estableciéndose específicamente para los estratos de mayores ingresos. Lo mismo entonces sucede con el índice Kawani, que más bien da un valor grande, y lo mismo con el índice de Reynolds. Entonces tenemos un poco el escenario de progresividad y regresividad en el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre rentas de capital, ¿okay? Este es el impuesto que más adelante voy a mencionar un poquito con relación a las tasas de interés. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí se tiene este 0.30, que es el total en este caso que con respecto al Producto Interno Bruto, y tenemos que el componente fuerte está del decil 7 al decil 10, esos serían los más afectados con el impuesto sobre rentas de capital. Un poco para valorar ahí cuando se establece que se va a incrementar el 8% de impuestos sobre los intereses que se perciben para los títulos financieros, y va a pasar a un 15%, bueno, quienes reducirían en gran magnitud sus ingresos van a ser estos hogares, especialmente los hogares del decil 10. Lo mismo la distribución, vean, da un poco menor que renta, pero tenemos que es una concentración de los impuestos mayor que la que teníamos en el ingreso inicial. ¿Okay? Los mismos datos, vean, el Kawani da positivo, igual el índice de Reynolds. Ok, el excedente de cooperativas y asociaciones, este impuesto es bastante bajo lo que se logra recaudar, y básicamente viene recargado sobre el último decil. Vean que tenemos aquí como viene aquí bastante recargado sobre el decil 7, 8, 9 y 10, entonces tenemos un quasi Gini de 0.77, también da bastante progresivo. En realidad el dilema de progresividad y regresividad era mucho en el impuesto al valor agregado, porque básicamente por construcción los impuestos indirectos tienen esa particularidad.
Y finalmente, este es el impuesto tal vez más interesante en el sentido de que da ciertos resultados que uno tiene que entonces ir a ver la base de datos, saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, llama la atención que dentro de este impuesto tenemos aquí un rubro de un 0,02 con respecto como porcentaje del PIB, pero después tenemos un 0 en el 6. ¿Okay? Y si nosotros analizamos el quasi Gini, entonces lo que tenemos aquí es que este impuesto a ganancias patrimoniales nos da, no nos está dando progresivo. ¿Okay? ¿Cuál es el tema con esto? O sea, ¿qué es lo que realmente estamos viendo acá? Entonces, vamos a ver el impuesto a ganancias patrimoniales, ¿por qué tenemos aquí un 19 y un 13 en el 5 y el 6? ¿Okay? ¿A qué se deben estos rubros así? Y sucede que la relación que encontramos entre el ingreso y las ventas de patrimonio no era tan directa como los demás impuestos. ¿Qué quiere decir? Que podíamos encontrar un hogar con un ingreso bastante bajo, que estaba colocado ese hogar entre los deciles de menores ingresos, pero que había vendido una propiedad, que había vendido un lote o había recibido una herencia que fue vendida. Entonces ese escenario hace que se le cargue cuando yo le pongo un impuesto a las ganancias patrimoniales, entonces esa venta que se realizó por parte de un hogar de bajos ingresos va a tener una carga de impuesto importante porque vendió una propiedad. Según la encuesta, en ese caso, recordemos, son los datos de la encuesta de ingresos y gastos del 2013, traída a datos a valores del 2017, diciembre del 2017, y ajustada con los cuadros de oferta de utilización del Banco Central. Pero ese ejercicio igual nos dice que esos hogares que vendieron esas propiedades o esos patrimonios, no necesariamente la venta y el valor del patrimonio que estaban vendiendo tenían una relación directa con el ingreso que estaban reportando en la encuesta o que poseen. Entonces genera estas distorsiones. Es interesante porque si uno quisiera decir, vea, la reforma yo quisiera impregnarla de progresividad, este es un impuesto que entonces debiera de transformarse, variarse o ver qué se hace, porque es un impuesto que en realidad no está relacionado al ingreso tan fuerte como los demás. Ok, la reforma en su conjunto, ya viene en la parte final y todo un poco el tema de tasas de interés y crédito. Aquí la reforma en su conjunto, esta es la totalidad de lo que se espera recaudar. Okay, esto es por impuesto, okay, entonces tenemos el excedente de cooperativa sobre la renta, ganancias patrimoniales, okay, el rentas de capital, el impuesto al valor agregado y la totalidad de lo que se espera recaudar. El mismo análisis para la totalidad de la reforma, ¿sí? Se ve porcentualmente, en este caso, cómo porcentualmente se va a recaudar la totalidad del dinero, y además se hace el análisis como porcentaje del Producto Interno Bruto, y finalmente se tiene el progresividad. Vamos a ver, está la reforma como un todo. Aquí en este caso, ya cuando uno a la reforma como un todo le incluye entonces rentas patrimoniales, etcétera, eso sí le da un componente importante de progresividad. Ahí estamos hablando de que el decil 1 está pagando 1.61 versus 2.42 o 1.68 del 9 y el 10. Si bien es cierto, estos deciles del medio, de entre el 2 y el 8, están pagando una proporción de renta levemente menor que el decil 1, es ese factor de que hay hogares en el primer decil que tienen ingreso de cero. Entonces esos hogares, lo que se le hace es, lógicamente se aplica a las transferencias, pero esos hogares claramente tienen una incidencia muy grande en los impuestos al no tener, vamos a ver en este caso, un denominador con cierta magnitud. Ok, aquí algunas consideraciones sobre la tasa de interés y el crédito. Cuando yo veo esto, lo primero es revisar la parte de la reforma. Entonces yo me voy al impuesto de rentas de capital y veo un poco qué es lo que sucede. La distribución, como se veía que se iba a generar, el 75% lo generaría el quintil de mayores ingresos. Ahora bien, este impuesto definitivamente eso tiene un impacto sobre el margen de intermediación. O sea, la banca tiene sus tasas pasivas, con esas tasas pasivas cubre el costo de fondeo. Adicionalmente, entonces tiene tasas activas, que es las que cobra para la colocación de crédito. La diferencia entre las tasas activas y pasivas entre los bancos se pueden distribuir entre una parte de la operación del banco, tienen que cubrir también, en el caso de la banca privada, ahí el pago de impuestos, el pago del peaje, el tema del encaje. Hay una parte de esos depósitos que no se pueden colocar, entonces eso es básicamente el encaje funciona como un costo adicional. Bueno, ahí está incluido, entre esa diferencia entre la tasa activa y la pasiva, está incluido ese 8%, entonces es importante saber que eso va a tener una influencia ahí en el margen de intermediación.
En economía, cuando uno valora un impuesto, uno sabe que la incidencia del impuesto depende de las elasticidades que se tengan en la oferta y la demanda. ¿Qué quiero decir aquí? Que si le pone un impuesto a un producto y ese producto yo no puedo como productor trasladarle al consumidor el precio, en el precio, entonces voy a asumir pérdidas en mi margen de ganancia. ¿Okay? Entonces eso está muy relacionado igual en la banca a cómo sea el nivel de competitividad y cómo venga del lado de la demanda, ¿okay? Cómo sean los consumidores que vayan a demandar créditos, cómo está ese esquema, porque si no, más bien la banca va a tener que bajar sus márgenes de ganancia. Esto que expliqué, nosotros lo hicimos ese análisis para otros productos, no necesariamente para este, pero hicimos, por ejemplo, para el cerdo y nos damos cuenta de que hay productos en donde directamente el productor va a tomar el precio, lo va a ajustar el impuesto y el consumidor va a pagar ese impuesto por completo, y hay productos donde tengo competencia internacional y no es factible subir el precio, y entonces yo como productor voy a absorber una pérdida o una disminución en margen de ganancia, que dependiendo de las condiciones del mercado y de la apertura que tengamos internacional, podrían llegar a desaparecer. Entonces aquí, ¿qué hice un poco aquí? Bueno, el volumen adicional interanual del crédito ha disminuido, o sea, esto es básicamente el crédito adicional que se demanda en la economía. Entonces tenemos que a lo largo de este año ha sido una baja importante en la demanda de crédito. Entonces yo veo porque por el lado de la oferta, cuando uno revisa los datos de liquidez, ve la liquidez total, en realidad en la liquidez total lo único diferente es este efecto cambiario que hizo que se redujera en cierta medida el cuasi dinero en colones, o sea, los certificados a plazo, básicamente las inversiones a mediano plazo que se tenían en colones se han ido disminuyendo y han ido cambiándose a dólares o se han mantenido en líquidas en cuentas corrientes. Entonces, algo interesante ahí es que la composición de la liquidez ha ido cambiando, pero en realidad no existe una disminución en la liquidez como para que uno diga, no, los bancos tienen un problema de liquidez a la hora de otorgar crédito y entonces más bien podría haber una limitante por el lado de la oferta. En realidad parece más por el lado de la demanda y lo vemos por este lado. ¿Qué tenemos con datos interesantes aquí? Lo que les mencionaba, la liquidez se mantiene estable, una leve baja en el volumen interanual, principalmente por una reducción del cuasi dinero en moneda nacional. Me interesa cosas como esta. Vean que el tema del ingreso disponible es clave para la hora de solicitar créditos, emprender proyectos. Y si analizamos lo que ha pasado en el último trimestre y en los últimos 12 meses, vemos que, por ejemplo, en el último trimestre han habido 35,000 nuevos desempleados. Y si uno revisa de dónde vienen esos desempleados, el 95% de esos nuevos desempleados, 35,000, son desempleados que fueron cesados. Y el 5% son nuevos trabajadores que están entrando al mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si analizamos el enfoque del ingreso disponible, vemos que el impacto del ingreso disponible de los hogares, de que las personas sean cesadas versus las personas que no consiguen trabajo, es mayor. ¿Okay? O sea, en resumen, quiero decir que un hogar tiene ahora una persona que ya no está llevando un ingreso al hogar y ese hogar entonces tiene un menor ingreso disponible, menor capacidad para pedir crédito, probablemente posponga sus inversiones o posponga sus proyectos, mientras que este 5% son personas que están saliendo, por ejemplo, tal vez de la universidad, de algún técnico, buscando trabajo y no lo encuentran, pero no tenían ese ingreso, o sea, no se dio esa pérdida del ingreso como si se da en esos 35,000. Si analizamos eso en forma interanual, tenemos que los desempleados han aumentado un 28%, en donde un 89% son trabajadores que han sido despedidos de sus puestos. ¿Okay? ¿Qué dos aspectos adicionales con respecto a la demanda tenemos? Bueno, que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica sacó unos resultados muy interesantes. El 65% de los consumidores esperan aumento en pobreza y desempleo. Y un 80% considera que se van a encarecer los productos, que va a subir el tipo de cambio, que va a subir el combustible. ¿Okay? Entonces, adicional a esto tenemos que un 65.8% de los consumidores espera incrementos en los próximos meses en las tasas de interés. Un 20% espera que se mantengan, pero solamente un 5.8% espera que bajen. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que del lado de la demanda existe una incertidumbre gigantesca, que esa incertidumbre gigantesca se observa en donde yo considero que va a subir el precio de la gasolina, que va a subir el tipo de cambio, que además, y algo importante es que esta encuesta está realizada antes de ese incremento tan grande, entonces es importante ver que la gente ya se prevé un aumento en el tipo de cambio, y aquí el tema de la tasa de interés es clave.
yo no voy a ir a solicitar un crédito si el 65.8% de las personas consideran que la tasa de interés va a subir, se me va a encarecer, entonces o busco un crédito en colones, busco un crédito tasa fija, y eso va a hacer más complejo la parte de la demanda de crédito, que es por donde considero yo que en este momento podría darse el impacto. De hecho, como bien lo mencionaban hace un rato, si esa demanda de crédito se reactiva, entonces ahí sí yo sentiría que hay una presión importante sobre las tasas de interés, pero en este momento la presión sobre las tasas de interés que inclusive genera Hacienda no es tan clara, en el sentido de que y básicamente desde el enfoque que me toca a mí, que yo llego y analizo cómo se estima esa tasa básica pasiva, por ejemplo, que es referente para las tasas activas, se utiliza tasa básica pasiva más algo, y entonces si usted analiza la tasa básica pasiva de hace unos años con lo que tenemos ahorita la tasa básica pasiva no toma en cuenta las tasas que pondera el Ministerio de Hacienda ni Banco Central. Entonces antes, cuando el Ministerio de Hacienda salía a subasta y recaudaba y necesitaba dinero y subía mucho la tasa, uno veía que como era una ponderación fuerte porque Hacienda necesitaba recursos y además una tasa levemente alta, entonces uno veía eso directamente en la tasa básica pasiva. Y entonces los créditos a tasa variable inmediatamente hacían básica pasiva más 3 o más 4 o más 6 y entonces subían las activas. Hoy en día eso se mueve más lento, la tasa básica pasiva refleja bastante menos esas condiciones y además ahora la tasa básica pasiva pondera en función de los plazos que tengan las captaciones de los bancos y como el costarricense ha ido prefiriendo ahorros de corto plazo y hacer certificados de corto plazo, probablemente por las expectativas sobre la economía y también por las expectativas de aumento en tasas de interés, entonces ponderan más las captaciones de los bancos de corto plazo que generalmente tienen tasas más bajas. Entonces yo lo que hago con esto a veces es analizar la tasa básica pasiva, los componentes de la tasa básica pasiva y lo comparo con la tasa que ahora la Cámara de Bancos promueve, que es la TRI, que me dice por plazos cómo se está moviendo, y las tasas de corto plazo han bajado con respecto a las demás, y eso es importante porque esas tasas de corto plazo son en donde se han colocado la mayoría de los recursos en este momento, probablemente esperando las expectativas de qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces básicamente eso es lo que nosotros traíamos del instituto. Vean que mucho está relacionado al impacto de la reforma y la parte de tasas de interés es básicamente analizar el mercado tal cual. Gracias. Muchas gracias a usted, don Rudolf, por su explicación. Para cerrar este bloque tenemos a don Gonzalo, presidente de la UCAEP. Como le quede mejor. Bueno, muy buenas tardes. Vean, después de una clase como la de Rudolf, yo soy ingeniero, entonces casi le cedo el espacio de tiempo mío para que terminara la clase y aprender de economía. Entonces, como ingeniero, yo creo que les voy a hablar diferente, no voy a hablar sobre tan técnicamente porque yo creo que me equivocaría y demás. Primero agradecer al colegio la oportunidad de estar acá para conversar con ustedes, agradecerles a ustedes que estén aquí. La Unión de Cámaras es básicamente el conglomerado de cámaras del sector privado en Costa Rica, somos 51 cámaras, y hago la mención, por si alguno pues, tal vez no tiene presente la figura de la UCAEP. Y básicamente es un interlocutor entre el sector privado y el ejecutivo, y esa ha sido la filosofía con que nace en 1974. Ahora, este tema del plan fiscal no es un tema nuevo, es un tema viejo, es un tema que nació con don Abel en su momento y hizo el primer intento para hacer una reforma fiscal que, dentro de los 3 acuerdos que se hicieron en aquel momento entre sindicatos, sector privado y el ejecutivo, se lograron 2. Uno era un tema de mejora social, el otro tema era de sociedades anónimas laborales y ese tipo de movilidad, y el otro era y este no pasó, curiosamente, y era el tercero. Entonces, cuando me tocó sentarme con Albino, le digo yo, mire, ¿cómo le voy a creer yo que usted separemos y dejemos otra vez de último Por eso era importante crear un paquete donde pudiera balancear al menos algo de cada uno de los 3 sectores, ya sea el sector productivo, sea el empleador, sector trabajador y obviamente el Estado, que es el más urgido en esta línea de balancear
el tema del presupuesto y el déficit que tenemos en este momento. Yo diría que eso viene desde 1800 y tanto, cuando dieron la independencia, ¿verdad? Cuando nos dijeron esperemos los nublados del día a ver si esa independencia era cierta. Yo creo que todavía tenemos mucho de esa forma de ver Cartaga, todos nuestros procesos y nuestras soluciones, con solo percibir que tenemos más de 10 años tratando de resolver el tema y que si lo hubiéramos hecho cuando estaba don Abel, probablemente el efecto no solamente hubiera sido de salvación como el que estamos teniendo ahorita, y salvación entre comillas, porque esto es básicamente una mascarilla de oxígeno para darnos tiempo para resolver el resto de las cosas que tenemos que hacer. En realidad esta herramienta es una herramienta transitoria, que así lo hemos dicho en diferentes momentos, que no resuelve el 7% del déficit que tenemos, sin considerar el hueco fiscal que se olvidó el año pasado, de meter de 1.000 millones de colones y otros piquitos por ahí, ¿verdad? Que yo creo que si se sumaran estaríamos como en 8 y algo. Es importante pensar que si lo hubiéramos hecho en aquel momento, en lugar de estar pensando salvarnos, estaríamos pensando en qué más hacer para seguir progresando. Entonces, la reflexión viene en el sentido de esa frase bonita, esa frase del pasado, de esperemos un poco para aclarar, tenemos que irla dejando un poquito en el sentido de que está bien esperar, pero las esperas ya no pueden ser de días, ni de meses, ni mucho menos de años. A veces ojalá pueda ser de una tarde, una almohada y poder resolver rápidamente. ¿Y por qué empiezo a hablar de estas cosas en lugar de hablar de un programa fiscal como este? Porque en realidad yo creo que es importante que veamos el panorama completo como estamos pensando en UCAEB y nos preocupa mucho. Y es que estamos imbuidos y ya estamos, o sea, no podemos cambiar en un sistema global económico que nace hace muchísimos años, en los 50, ¿verdad? Con ese acuerdo que llegaron en Bretton Woods y todos los economistas ahí en algún momento se pusieron de acuerdo y empezar a crecer la economía de una manera consumista, vámonos así, que generó ese consumo, una dinámica muy importante que también hay que decir nos ha permitido mejorar el nivel de vida de muchísimas personas en muchísimas partes del mundo, que también tiene defectos como la desigualdad, también las personas que de alguna manera no estuviéramos bien preparados o los países que no estuviéramos bien preparados para esa dinámica íbamos a quedar un poco atrás. Entonces es donde vemos que hay países como Singapur que estaban muy detrás de nosotros, pero lo entendieron, cambiaron y están muy delante de nosotros. Yo creo que aprovecharon esa ola y esa oportunidad y nosotros regularmente la aprovechamos. Tal vez la gran ventaja nuestra ha sido la educación, que se definió desde 1800 y tanto, 50, a que fuera obligatoria en primaria, en 1900 y tanto fuera gratuita y después fuera secundaria obligatoria y después, como ya sabemos, toda gratuita. Esa diferencia es lo que nos mantiene ahorita con una diferenciación con el resto de los países latinoamericanos, que la educación es nuestra gran diferenciador. En esa cuarta revolución también tenemos que entender que la educación va a ser el gran salto. Si no logramos mejorar la educación a todo nivel, y no pensemos, como en algún momento se ha hablado de los profesionales que van a ser ingenieros y demás, no, hablemos de mucho técnico, tiene que sostener, digamos, que el aparato funcione, técnicos que sepan cómo corregir algo, técnicos que sepan cómo programar algunas cuestiones básicas, utilizar aplicaciones, etcétera, hablar inglés, poder comunicarnos. Ese tipo de educación tenemos que potenciarla. Esa educación es la que nos puede permitir eventualmente disminuir el índice Gini, que ahora muy bien nos explicaba yo soy malo para los nombres, pero bueno, el señor de la Fundación de Ciencias Económicas de la U. La educación es el gran diferenciador. Si no logramos mejorar la educación, lo que vamos a hacer es aumentar nuestro índice Gini, que ya anda por el punto 50 y algo, según vi ahí, 5.52. Es altísimo. Nosotros en el año 80 estábamos en punto 30 y algo. Pero, ¿qué tuvimos en el año 80 y algo? Una crisis. ¿Y esa crisis qué significó? 50% de los estudiantes en ese momento se retiraron de clases, porque no podían pagar ni siquiera el autobús. ¿Qué significó eso? Que muchos no regresaron. Y esos muchos nunca pudieron terminar la educación y la arrastran todavía hoy, desgraciadamente. Y no se pueden incorporar porque no tienen ni las bases suficientes para poder remoldear su rol en esta sociedad. ¿Y por qué digo remoldear? Porque también está claro que a futuro
digamos, y pobres los hijos míos, que le va a tocar estudiar una carrera y probablemente después de 10 o 15 años de ejercerla va a tener que volver a estudiar otra cosa para acoplarse a esa realidad. Y conforme pasa el tiempo, la gente dice que las personas en el futuro tendrán que estudiar hasta 3 carreras para ubicarse en el mercado en su momento. O sea, no es fácil. Sin embargo, ese va a ser la realidad si continuamos y no hay una guerra atómica y esas cosas que los pesimistas dicen. Sobre Costa Rica tenemos déficits importantes como el hardware, digamos, pongámoslo así. ¿Qué es el hardware para mí? Carreteras, muelles, aeropuertos todavía tenemos que mejorar. Telecomunicaciones, digamos, tuve la suerte de estar en Washington el año pasado, había un servicio público de 100 megas público, y aquí tenemos que pulsear a veces 10 y de mentiras, no se vale, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ver y ser exigentes con los servicios, pues, si no, no vamos a caminar. El software, que es la otra parte que estaba hablando, son las capacidades. La educación tiene que ser la que arranque. Sin embargo, tiene que ser una educación diferente. No puede ser la educación que hemos tenido actualmente, que es 1 más 1 son 2. Tenemos que ver cómo hacemos para que 1 más 1 sean 3, o sean 2,5, sean más. O sea, tenemos que generar valor agregado. Para eso necesitamos aprender y enseñar a que las personas en Costa Rica tengamos una mente flexible, que podamos vislumbrar diferente, porque la diferencia se va a hacer en cuanto a innovación, investigación y anticipación de los hechos. El gran éxito de Steve Jobs fue encontrar qué es lo que nosotros vamos a ocupar antes de saberlo. Y eso es lo que creo que todos nosotros tendremos que empezar a aprender, más en un país que no tenemos mayores riquezas más que nosotros mismos. Y nosotros mismos son los que hacemos la sociedad y logramos tener un sistema judicial de excelencia, ahorita menos, pero tenemos que recomponerlo para entrar en esa realidad que teníamos antes de un sistema bueno, pero ahora lo ocupamos, aparte de bueno, rápido, eficiente y ciego. Igualmente todos los sistemas de control como la Contraloría, etc. Hablamos para solucionar ese tipo de hardware con el tema de las APP, sí, muy bien. Y no avanzamos por prejuicios. Increíblemente tenemos pruebas de que funciona bien. Tenemos un aeropuerto Juan Santa María, el de Liberia, el de Caldera y ahora PM Terminals, la ruta 27 que se critica mucho, pero si la cierran nos jalamos un tortón ese día. También tenemos un ejemplo fallido, San José San Ramón, se cae porque es carísimo el peaje. Pues resulta que el fideicomiso, que es la herramienta que tenemos ahora, es mucho más caro y todavía no lo tenemos y no sabemos cuándo. Entonces cada vez que no sabemos cuándo, más caro será. Entonces yo creo que debemos reflexionar sobre eso, pero también tenemos que tener claro que ese no es la pomada canaria. Usualmente las APP solo resuelven el 10 o el 15% de las necesidades de un país. Entonces no pensemos que eso, tenemos que buscar otros mecanismos para trabajar en esa línea. También me gustaría hablar, lo que hablaba el señor, el tema de la economía. Digamos, aún cuando tenemos un crecimiento del 3%, el gobierno está aportando prácticamente, creo que es un 1%, y el sector privado está decreciendo y anda por un 2%. Eso es vivir de prestado. O sea, en ningún lugar del mundo un gobierno crea riqueza y toda esa dinámica económica en realidad es un poquito de mentira y es lo que justifica y explica por qué es que estamos con déficits fiscales como el que estamos hablando o con una deuda del 40 y pico % de nuestro Producto Interno Bruto, del cual Producto Interno Bruto, como un 25%, es el mismo gobierno. Entonces los números relativos hay que tenerle cierto cuidado y cierto miedo. Y todavía un paréntesis sobre los 80, que tenemos el tema de educación, el tema de gobierno, deuda, y fue una crisis para nosotros altísima. Esta sería peor si no hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque antes era una crisis de gobierno, ahora es una crisis de todo mundo. Yo me asusté la primera vez que vi que llegó casi a 1.000 millones la deuda de tarjetas en enero. Ahora estamos en 1.300 hace un mes y medio. O sea, debemos mucho y queremos seguir viviendo así sin mayor esfuerzo. El tema de reforma, o este esfuerzo que va a hacer con el 20.580, excelente, pero tenemos que hacer una reforma de empleo público. Una reforma de empleo público que premie a los funcionarios que trabajan, que se invierta el rol. No es que el que no hace nada, nada me pase y el que hace se la juega, no. El que hace tiene que premiarse y el que no hace hay que revisar qué es lo que pasa. ¿Hay que despedir gente? Eventualmente tal vez, sin embargo, agarramos OCDE para ser imparcial y somos de los países que menos funcionarios públicos tenemos en relación a nuestra economía.
Entonces, no es un problema de cantidad, es un problema de costo y es un problema de eficiencia. Entonces, hay que buscar cómo lograr esa motivación. La reforma del Estado, indudablemente hay que hacerla, tenemos duplicidades enormes, tenemos grandes ayudas sociales que entregamos, y de cada 100 colones que se le entrega a una institución, en el mejor de los casos se entrega 50 al beneficiario oficial, 50 se quedan por ahí en el camino, en la burocracia, lo cual me parece injusto y lógico también. Y pongamos ejemplo de la educación, gastamos un 8% del PIB, que es una cantidad altísima, la más alta de la OECD, y no logramos pasar un examen PISA. La buena noticia es que con la huelga de los 70 días se logró aumentar la promoción de bachillerato a un 80 y pico % en lugar del 65 del año pasado. Perdón, pero, o sea, o sea, por favor, no engañemos a la gente. Y un día el lunes saqué un comentario sobre eso, o sea, me parece que se le hace un crimen a una persona diciéndole que tiene un título por algo que no tiene, porque lo va a acarrear de por vida. O sea, estamos generando otra vez una crisis como la de los 80, y no solamente en el 5º año, en toda la escala, desde primer grado. O sea, un chiquito que está aprendiendo a leer va a pasar a 2º grado sin saber leer. Imagínense lo que le va a costar toda la vida salir de la escuela, o sea, es una barbaridad. Por eso creo que educación sigue siendo un servicio esencial, aparte que los comedores escolares daban de comer y demás. Ahora, veamos sobre el paquete digamos, el proyecto 20.580. No es un paquete que le hubiera gustado al sector privado. Ningún sector privado considera que los impuestos mejoran la economía o mejora la dinámica económica o el crecimiento. No lo hace. Pero no tenemos alternativa. Y esa es la realidad. Si no tomábamos esto, llegamos tan tarde que solamente esa herramienta nos quedó. Pero bueno, viéndolo así, el IVA, porque también hay que buscarle el lado positivo, porque si no se pega un tiro y no vale la pena, la vida es bonita dentro de todo. El IVA sí tiene algún mecanismo que me parece que es importante, que busca o podría formalizar la economía, ¿verdad? Porque es un impuesto de autorregulación en principio. Sin embargo, hicimos todos los esfuerzos, y no solamente ahora, sino cuando fue doña Laura, para que la clase media, que es el jamón del sándwich, ¿no? Usualmente, tenga ventajas. ¿Por qué? Porque usualmente la clase media paga escuela privada, paga leasing, paga hipoteca, paga todo. Y si trabajan los dos, igualmente no alcanza nada. No tiene ayuda del Estado. Clases bajas sí y están exentas. Entonces propusimos que con medida alterna, y no está, para mí no es mucho costo, se le puede decir a la clase media, si usted quiere, contribuya como si fuera una empresa. Entonces registre todos sus gastos. Y si al final no le queda nada, hasta y racionalizarlo, no pague nada. Porque la verdad, va a pagar un impuesto de algo que no tiene. Esa lucha la perdimos. Ahora, sin embargo, si lo hubiera podido, para mi concepto, lo que pudieran haber visto bien, hubieran tenido alrededor de 700, 800 mil inspectores más en la calle y gratis, con solo esa motivación. Porque al final, ¿qué es lo que está pasando? La economía informal se alimenta de las personas que no ocupan la factura. ¿Quién no ocupa la factura? La gran mayoría de clase media, ¿verdad? ¿Y por qué abajo no hay tanto problema? Porque está exenta. Entonces no hay ventaja. Pero bueno, esa lucha la perdimos. Es una lástima. Viene factura electrónica, efectivamente, tan amigable como cuando trabajaba en DOS, ¿verdad? O sea, increíblemente difícil de usarlo, porque me toca usarlo en la empresa y por lo que sea, es terriblemente complicado. Y cada vez que vuelve a entrar, vuelve a aprender, porque realmente no pasó ese examen. Yo creo que se lo hicieron seguro ahora en el MEP. Pero bueno, pero esperemos a ver cuáles van a ser los resultados a medio plazo. Creo que va a haber alguna ventaja. Igual el tema del tiquete electrónico va a tener alguna ventaja por ahí. Faltan definitivamente herramientas para disminuir la informalidad. Ese es uno de los cánceres importantes. La informalidad no solamente porque no paga impuestos, sino porque es contrabando. O sea, están trayendo productos que con suerte no son de la calidad, con suerte son tóxicos, ya están vendiendo medicinas que no pasan por ningún lado. Y mientras salud no permite traer medicinas que tienen FDA. O sea, no entendemos. Tiene, digamos, algunos cambios como las rentas pasivas, pasa del 8 al 15, buena noticia para Hacienda, mala para los ahorrantes. Esperamos que eso tenga el lado positivo, que sea que se invierta en alguna cosa, entonces se busque algún mecanismo donde sirva para dinamizar la economía. Las ganancias de capital se van a agravar, eso, digamos, nos lo vendieron por el tema de los títulos, que en bolsa todo está exento y los ricos y toda la cosa.
Yo creo que, digamos, van a sufrir los puestos de las pensiones también y demás, y van a ver las propiedades, como ahora comentaban, curiosamente me llamó la atención eso, que los deciles 4 y 5 vendieran las propiedades. Claro, porque la plata no alcanza, por eso lo venden. Si lo alcanzara y pudieran mantenerlo, lo mantienen. Pero bueno, esos van a quedar grabados. La subcapitalización me parece que es una deuda que se tenía con los sindicatos y está bien. En realidad, digamos, el tema de subcapitalización es importante para efectos de transparentar. A veces muchos de esos eran escudos. UCAEP estuvo completamente de acuerdo en ese tipo de cosas. Otra buena noticia, el cálculo de evasión que hace el Fondo Monetario Internacional de Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional sobre Costa Rica, dijo en el año 2010 que había una evasión y una ilusión, y ilusión es como irse a confesar por algo que no es pecado, pero bueno, en todo caso, ilusión. Es del 8%, 8,5%. Y el estudio que hizo para el año pasado le dio 4,5%. Entonces la buena noticia es que se ha reducido casi a la mitad esa situación. Entonces yo creo que ahí hay que reconocer que todos ustedes como personas y del sector privado, las empresas, que en su gran mayoría, todo el mundo dice que las empresas son gente de plata, si uno saca el listado de la caja, el 87% de las empresas tienen menos de 30 empleados. Y el 70 y algo son menos de 10 o de 5 por ahí. O sea, las grandes empresas en este país no pasan de 3, 4%. O sea, entonces, todo esto va a afectar a la gran mayoría de las empresas y son pequeñas. La amnistía tributaria me parece que es importante, efectivamente, como decía don Vidal, es efectivo rápido, y yo creo que eso es parte de lo que, digamos, cuando lo sugerimos, Hacienda no lo compró, pero de inmediato, nada más que no lo compró parcialmente. Nosotros decíamos amnistía tributaria como una facilidad de formalizar una gran cantidad de empresas que están en la informalidad, que nacieron porque no tenía trabajo, entonces empecé a hacer algo y me está yendo más o menos bien. Pero obviamente durante ese proceso no pagué la caja, no pagué el INS, no pagué, tal vez saco leche y entonces tal vez estoy con una mora agrícola, qué sé yo, ambiental. Y entonces, los teléfonos increíbles, pero bueno, en todo caso, no se logró incluir otras actividades. ¿Por qué? Porque el interés es que las personas puedan salir de la informalidad y pasen a la formalidad. No sea como me comentaron una vez en Perú, que decían que a los pobres los queremos tantos que ponemos leyes para ayudarlos y no salgan de pobres, siempre sean pobres. Y eso me parece que es injusto. Y esa amnistía le faltó esa parte. Como en el tema del empleo, empleo público, me parece que se avanzó, me parece que se está volviendo un poco más justo. Sin embargo, hay sensibilidad sobre los salarios menores, siguen siendo exentos, me parece que está bien. Sobre las exenciones, que ha sido un gran tema, exenciones, los sindicatos hablan muchísimo de exenciones, pero si sacamos la proporción de cuánto es la exención que se aplica al sector público, es la gran mayoría. Todas las instituciones tenían exenciones. Entonces, del 100%, la gran mayoría iba a instituciones como el INA, todo. Bueno, ustedes sabrán cuántas. Eso nos va a transparentar. Probablemente suba el tema de un poco de presupuestos, pero va a transparentar el tema de exenciones. Zonas francas mantuvieron sus condiciones, me parece que es importante. Muchas de las zonas francas dan muchísimo empleo, solo los call centers arriba de 220,000. Algunos datos que ya comentaba yo sobre el déficit del 7, la deuda del 50, el Fondo Monetario, nada más el Fondo Monetario, que a veces alguien decía, bueno, si no pasa, va a venir el Fondo Monetario a arreglar todo esto. Sí, pero el Fondo Monetario ni es suave, ni es rápido, ¿verdad? Y tiene que pasar por la Asamblea, y mientras tanto estaríamos bien complicados. Sobre seguir pidiendo prestado, que es lo que comentaba Vidal, sobre los 6,000 millones de dólares que tienen que sacar, UCAEP ha trabajado mucho para concientizar que es importante, no podemos salir sin pedir prestado, sin agarrar un poco de aire, pero que sean tractos, porque si se aprueban los 6,000 de un solo golpe, olvídese, no hay más cambios, nadie se va a gastar más. Entonces se le ha pedido, y esperemos que se logre, como cualquier cosa lógica, un primer tracto con una meta, que sea empleo público, la segunda con reforma del Estado, la otra que haya crecimiento económico, o sea, que haya alguna lógica para endeudarnos, porque si no es como de cualquiera que esté endeudaditico y le sigan prestando, va a terminar más hundido. Confiamos en que el tema del tipo de cambio, cuando entren esos 6,000 millones o los 1,000 y pico, sean muy bien manejados, porque si no va a pasar que vamos a tener inundada otra vez la sociedad con dólares y vamos a tener un tipo de cambio a la baja ficticiamente. Y entonces nos va a hacer menos competitivos por razones de ese estilo. El tema de dolarización, yo diría que la dolarización, y ustedes sabrán mejor, la economía es una ciencia social, y como lo explicaba ahora el señor, todo el mundo empezó a dolarizarse, empezó a expectativas, a gastar por percepciones.
En realidad, digamos, este oxígeno que tenemos nos alcanza para un ratito, porque la percepción ahorita es positiva, pero se gasta. Si no logramos ir al segundo paso, esa percepción volverá a ser incierta y volveremos entonces otra vez a una situación como la que tenemos ahorita, si no mejoramos en otras cosas. Porque todos estamos claros que esto es aire nada más para ganar tiempo. Por otro lado, también tenemos que pensar, y en algún momento se ha hablado mucho de dolarizar las economías, ¿verdad? Yo como ingeniero he dicho que no, porque en algún momento oí el señorío de la moneda y creí que era una frase muy bonita, pero al final la traduje en válvula de escape. O sea, si hay una economía que se viene abajo y todo, tiene la válvula de escape, la devaluación, etcétera, y no quiebra. Salvador la tiene complicada, o Ecuador en su momento, casi de Ecuador se devuelve, pero es muy difícil ya cuando hacen esos cambios. Creo que también hay que tener presente que estamos en ese mundo globalizado, ¿verdad? Y que Asia es el que está avanzando. Puse el ejemplo de Singapur, China, Hong Kong, todos esos van volados. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que interesa en esos lados. O sea, y es un tema que nos parece nuevo, China y la fuerza, pero no, yo creo que ya los banqueros y todo lo vienen viendo desde hace unos 3, 4, 5 años. Sin embargo, también al final hay que pensar, ¿sí, para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo este esfuerzo? ¿Para qué nos complicamos la vida? Para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo importante y eso UCAEB lo tiene claro. No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y si pensamos que eso es posible como empresarios es miope. Yo creo que lo más importante en esta vida es tener una vida tranquila, una vida donde todos podamos vernos, todos podamos conversar, y que podamos salir a la calle y hablarnos como debe ser. Eso se extraña mucho en otros países. También hay otros efectos que creo que son importantes y ayudan a esa convivencia, que es que los mecanismos de IVA, y si logramos estar mejorando con otros sistemas, eventualmente extinción de dominio y demás, es evitar el lavado y la corrupción. Cáncer enorme. 5% del PIB de los países latinoamericanos está costando la corrupción. Creo que eso es algo que todos debemos atacar decididamente. Todos, cuando digo todos, somos todos. A veces todos nos sentamos en nuestra casa y decimos, sí, pero ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Pero en realidad yo creo que no. Yo creo que lo hemos demostrado a través de toda la vida de Costa Rica. Todos, al final, tenemos una conciencia nacional que conversando, como estamos haciendo el día de hoy, y como podemos seguir haciendo, y pueden hacerlo en otros foros, generamos criterios. Y es importante esa parte, porque de alguna manera a veces nos dejamos llevar por el ruido y no nos deja pensar. Cada uno tiene que tener un criterio propio y dudar de todos y oír a varios. No me crean todo, algo. En todo caso, creo que todos podemos arreglarlo. Me siento muy optimista. El aire fresco que sopló la sala cuarta, que si bien es cierto no fue una resolución completamente técnica y legal, fue una resolución lógica y fue una resolución justa. Y eso se extraña a la hora que se imparte justicia, porque impartir justicia no es predicar leyes, es hacer justicia. Entonces, por último, me parece que es importante promocionar a los empresarios, y lo digo porque de los pocos datos que tengo, y tal vez después le copio algún dato al hombre, existimos muy pocos empresarios en este país. 5% creo que es una cosa así o menos. No, bueno, no lo tiene todavía, por la cara que ve. Entonces, me quedan 3 minutos. Ok, ya me llamo. ¿Ya me pasé? Bueno, la cosa es que, ¿qué es lo que pasa cuando hay 5% de empresarios? Buenísimos empresarios, como sea que sean, pero son pocos. Y cuando hay algo poco, o se quiere mucho o se odia mucho, pero nunca está al medio. Entonces, también creo que debemos promocionarlo, porque es la única manera de que se genere empleo y riqueza. Y empresario no significa, como estuve un día de estos con unos señores del sindicato, bueno, es que a partir de cuántos empleados es empresario, no sabe. Empresario puede ser una persona. Y en el futuro será una persona con la tecnología. Entonces, pensemos que el empresario es el que produce, el que hace, el que genera riqueza. Y eso les propongo. Generemos ustedes, que son los economistas, ayuden a la creación de empresarios. Eso, al final de cuentas, como dicen, ¿cuántos empleos le da UCAEB a este país? Bueno, 86%, pero en realidad es el 100%, porque al final son ustedes y nosotros quienes pagamos el 100% del empleo de este país. No importa si es estatal o privado.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gonzalo, por esta serie de reflexiones acerca de temas que evidentemente pues están en la coyuntura de la palestra nacional. Vamos a entregarles pues un reconocimiento por su participación en esta tarde. Así que le pido a don Wilbert que me acompañe por acá. Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de agradecimiento a don Vidal Villalobos Rojas por su colaboración como expositor en la mesa redondas, reforma fiscal y su impacto en el crédito y las tasas de interés. Impartida en la sede central del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, se extiende en la ciudad de San José, Costa Rica, el 28 de noviembre de 2018. Doctor Enio Rodríguez Céspedes, presidente. Muchas gracias. Don Rudolf.